Aumenta a 13 el número de policías asesinados tras un ataque contra un helicóptero en Antioquia. Gobierno Nacional toma medidas en Valle del Cauca tras otro atentado en Cali donde fallecieron 6 personas. Otro atentado terrorista en el departamento de Caquetá. En el departamento del Huila también se presentó el cuarto ataque terrorista. Miguel Uribe Londoño, nuevo precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático, papá de Miguel Uribe Turbay. Senador de la República Iván Cepeda también anuncia que será precandidato presidencial. El hijo de Khaled Morales rinde homenaje a su padre a 20 años de su fallecimiento. Los detalles en las noticias del entretenimiento. Colombia sigue despidiendo a las víctimas de los atentados terroristas que ayer flagelaron al país. En Antioquia ya son 13 las víctimas mortales. Con toda la información nos tiene los detalles Hernán Muñoz. Margarita, buenas noches. Ha sido un día triste para Colombia. Ya son 13 los policías asesinados tras el atentado contra un helicóptero de la policía y personal de erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Amalfi, a unas 4 horas y media de la capital de Antioquia. El director general de la policía entregó detalles desde aquí, desde Medellín, y anunció una millonaria recompensa y reveló el cartel de los más buscados. Ellos son los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. Hacían parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos. 4 se transportaban en la aeronave y el resto se encontraba en tierra. El director general de la policía, general Carlos Triana, reveló detalles del ataque. Y el Frente 36 de las FARC accionó de forma demencial artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías, y el resultado es de 13 héroes de la patria asesinados por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Y reveló la fotografía con los rostros de los presuntos integrantes del Frente 36 de las FARC, responsables del ataque. Los cuerpos sin vida están en este momento en el departamento de Antioquia con los criminalistas y con todas las capacidades en el marco del procedimiento. Estas imágenes revelan los momentos posteriores del derribo del helicóptero. La aeronave quedó en ruinas y lo demás no hace falta describirlo. 4 patrulleros que sobrevivieron permanecen hospitalizados en Bogotá. Según el último reporte, se encuentran estables bajo pronóstico reservado. El departamento del Cauca está nuevamente de luto. 3 de los policías asesinados ayer en Antioquia eran caucanos. Del departamento del Cauca son 3 de los 12 policías asesinados ayer en Amalfi, Antioquia. Los municipios de Bolívar, Balboa y Santander de Quilichao lloran hoy a estos jóvenes que se fueron cargados de ilusiones a integrar la Policía Nacional y que no alcanzaron a cumplir sus deseos. Tristes, todo el mundo preocupado por su pérdida. Él luchaba por tener una mejor vida, una mejor vida familiar para su madre, para sus hermanos, para sacarlos adelante. Entre tanto, en Popayán, el comandante de la Policía Metropolitana, al término de un consejo de seguridad, lamentó el hecho. Bueno, obviamente nuestra Policía Nacional de luto el día de hoy por la muerte de nuestros 13 uniformados. Familiares y amigos de los uniformados esperan los cuerpos para darles el último adiós en esta capital. Un atentado con explosivos que por suerte no dejó personas heridas fue perpetrado en Florencia, Caquetá, a una cuadra de la alcaldía. Las cámaras de seguridad lograron registrar el momento exacto en que en plena madrugada una explosión rompió la calma en el centro de Florencia, en Caquetá. Eran las 3 de la mañana cuando un explosivo abandonado en una caneca de basura estalló en una zona comercial a solo una cuadra de la alcaldía y la gobernación. Un artefacto afecta aquí en el centro de la droguería. El ataque dejó 3 personas heridas, entre ellas un menor de edad, y daños materiales en varios locales comerciales. Las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a que el atentado es una retaliación de grupos disidentes de las FARC por el no pago de extorsiones en la zona. Este hecho se suma a la ola de violencia que ya se vive en el país, lo que evidencia la falta de seguridad en las regiones.
Un nuevo atentado terrorista sacudió al departamento del Huila. Es el cuarto en 24 horas en el país. Esta vez el terror se sintió en el municipio de La Plata. Con vidrios rotos y tuberías averiadas. Así quedó una vivienda en el barrio San Isidro del municipio de La Plata, Huila, luego de que hombres desconocidos lanzaran un artefacto explosivo contra una tienda en la noche de ayer. La detonación solo causó daños materiales y no dejó víctimas. Este es el cuarto atentado registrado en menos de 24 horas en Colombia, un hecho que se suma a la racha de ataques terroristas registrados en Cali, Medellín y Caquetá. El gobernador del Huila se pronunció frente a los hechos. Es grave, gravísimo. Quiere decir que está alterado el orden público del país. Eso tiene que tener consecuencias en el alto gobierno. Tiene que haber mano dura también para los terroristas. Las autoridades ya se encuentran investigando la procedencia del explosivo que revive el fantasma del terrorismo en la región. Tras el atentado con un camión bomba frente a la base de la Fuerza Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, este es el paquete de medidas de seguridad que presentan las autoridades para enfrentar la emergencia. Tras el atentado terrorista este jueves perpetrado contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, fue convocado un Consejo de Seguridad extraordinario. Queda montado un PMU permanente entre la Nación, el Departamento, el Distrito de Santiago de Cali y las fuerzas militares. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, descartó la posibilidad de convocar la conmoción interior, extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del río Cauca. El presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles sobre la captura de 2 de los responsables del atentado perpetrado contra la base aérea en Cali. Uno de ellos se trataría de alias Sebastián, quien pertenecería al Estado Mayor Central. 2 personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo. Por esta situación se ha declarado la alerta naranja hospitalaria en la ciudad. Debido al elevado número de heridos tras el atentado terrorista de ayer en Cali, fue decretada la alerta naranja hospitalaria en la capital del Valle del Cauca. Luego del atentado terrorista perpetrado este jueves contra la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, se registraron 76 personas heridas, según el balance de la Secretaría de Salud de la capital del Valle. 38 de ellos mujeres y 38 hombres, 8 menores de edad y 3 adultos mayores de 60 años. 4 pacientes permanecen en estado crítico. Por esta situación se ha decretado la alerta naranja en la red de salud pública y privada de la ciudad. Como Secretaría de Salud, hemos decidido elevar el nivel de alerta a alerta naranja de la red hospitalaria de Cali, tanto pública como privada. Estamos atentos a cualquier novedad y la red hospitalaria está respondiendo con prontitud y suficiencia ante la grave situación. Debido a la alta demanda de sangre para la atención de los lesionados, ha sido activado un punto para la donación en el sector del Boulevard del Río. Por tal motivo, las autoridades instan a los ciudadanos a participar de las jornadas durante este fin de semana. El presidente Gustavo Petro aseguró que hay 2 capturados por el atentado de este jueves en Cali. El presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles sobre la captura de 2 de los responsables del atentado perpetrado contra la base aérea en Cali. Uno de ellos se trataría de alias Sebastián, quien pertenecería al Estado Mayor Central. 2 personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo. Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación que darán más información al respecto, pero la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual. Cabe resaltar que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumió la investigación de este atentado que cobró la vida de 6 personas. Por su parte, el procurador general Gregorio El Hach aseguró que la búsqueda de la paz total no puede hacerse a expensas de la seguridad de los colombianos. El procurador general se pronunció ante los atentados contra la fuerza pública y dijo que la búsqueda de la paz por parte del gobierno, es decir, las negociaciones con grupos armados, no se pueden hacer a expensas de la seguridad del país. Señor presidente, la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también.
pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos. El jefe del Ministerio Público le hizo un llamado al gobierno ante las graves afectaciones de orden público. La unidad de todos los colombianos tiene que ser la estrategia más eficaz para derrotar a los violentos. Ya lo hemos hecho en el pasado. Asimismo, el Hash hizo un llamado a la unión de los colombianos y a evitar la polarización. Otro menor de edad, esta vez un joven de 17 años, fue secuestrado en zona rural de Río de Oro, en Cesar. En zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, fue secuestrado Jonathan Santiago Urrea, un joven de 17 años, quien se movilizaba en su motocicleta luego de salir de su institución educativa ubicada en la vereda Venadillo. Luego del Consejo de Seguridad convocado por el gobierno del Cesar y en el que participó el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía de Río de Oro, determinamos ofrecer una recompensa de hasta 30 millones para quien nos entregue información que conduzca a la libertad del adolescente Jonathan Santiago Urrea, secuestrado en la vía que de Río de Oro comunica con Ocaña. De acuerdo a las autoridades, el rapto habría sido protagonizado por un grupo armado cuyos miembros habrían interceptado al menor, obligándolo a subir un vehículo que posteriormente fue encontrado incinerado en una zona conocida como La Floresta, que comunica con Ocaña Norte de Santander. Estamos pidiendo a las personas que lo raptaron que lo regresen a su casa, a su hogar, que lo dejen sano y salvo. Como resultado de este acontecimiento y otros hechos violentos ocurridos en el Cesar, autoridades decretaron acuartelamiento de primer grado para preservar el orden público. El Centro Democrático anunció que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, será precandidato presidencial. El Centro Democrático oficializó la participación de Miguel Uribe Londoño en el proceso de selección de su candidato presidencial luego de que la familia de Miguel Uribe Turbay lo propusiera de manera unánime tras el atentado al dirigente ocurrido el pasado 7 de junio. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial. El documento precisa que Uribe Londoño fue escogido por decisión de toda la familia de Uribe Turbay y por lo tanto será quien entra a la competencia interna con los demás precandidatos. De acuerdo con la hoja de ruta definida por el partido, el nuevo precandidato deberá participar en todos los debates y actividades de la colectividad. Además, el candidato oficial del Centro Democrático se elegirá entre diciembre y enero del próximo año. También se hará una consulta en marzo del 2026 para escoger al aspirante único que representará al uribismo en la contienda presidencial. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. Mucha atención porque el senador Iván Cepeda hace instantes oficializó su precandidatura presidencial por parte del Pacto Histórico. Señaló que aunque no estaba en su radar, fue imposible no hacer atención a los llamados que le habían hecho desde la misma coalición. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. El senador también mencionó que al parecer tendría el guiño del presidente Gustavo Petro para continuar en esta candidatura presidencial. Esto claramente mueve las fichas del Pacto Histórico y mueve también el tablero en la contienda electoral. Ana María Celis para Noticentro 1. Los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Luis Arce de Bolivia y Gustavo Petro de Colombia lideran la cumbre de países amazónicos que se lleva a cabo en Bogotá. Se realizó la cumbre de presidentes por la Amazonía y allí el presidente Gustavo Petro planteó la creación de una autoridad única para garantizar que los países amazónicos puedan garantizar la defensa conjunta de la selva. Convencer a la Unión Europea de tener una política independiente y centrarla alrededor de la superación de la crisis climática y no en la guerra. En ese mismo escenario, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su solidaridad con el gobierno de Gustavo Petro y con el pueblo colombiano tras los ataques registrados en Cali y Antioquia. Nuestros corazones quedan con las víctimas y sus familias. El gobierno brasileño rechaza estas acciones que son un atentado a la seguridad pública y a la estabilidad política y social del país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó la reunión entre los presidentes y señaló que espera que se pueda seguir trabajando sobre las propuestas para consolidar una idea conjunta para la COP30. Ante la Corte Constitucional fue radicada una demanda contra el memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela. La senadora Paola Holguín radicó una demanda por inconstitucionalidad de la zona binacional creada entre Colombia y Venezuela. Según la parlamentaria, este memorando debe someterse a la aprobación del Congreso y el control de la Corte Constitucional. Lo hicimos
porque tiene varios elementos de un tratado internacional que obliga a que sea ratificado por el Congreso. Al romper con el mandato de la Constitución y lo que establece la Ley Quinta, le pedimos a la Corte que no pueda tener ningún efecto hasta tanto el documento no sea ratificado por el legislativo. Esta acción judicial se da en medio de las presiones de Estados Unidos contra Venezuela. Importante para parar los intentos de Maduro y de Petro en una coyuntura tan compleja con Estados Unidos de hacer trabajos conjuntos. La senadora pide a la Corte revisar de fondo el memorando y surtir su efecto si pasa por el Congreso de la República. El canciller venezolano Iván Gil aseguró frente al envío de buques militares de Estados Unidos al Mar Caribe venezolano que su país está preparado para, abro comillas, las agresiones que se pretendan. Cierro comillas. El canciller de Venezuela, Iván Gil, advirtió que su país está preparado para enfrentar cualquier tipo de agresión en medio de la tensión generada por el movimiento de tropas estadounidenses en el Mar Caribe. El funcionario denunció que estas acciones forman parte de una guerra psicológica contra el régimen de Nicolás Maduro. No estamos preparados para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo. El jefe de la diplomacia venezolana señaló que las presiones no solo se dan en el ámbito militar, sino también en el mediático. Por su parte, el régimen asegura que esto se trata de una estrategia de intimidación. Concluyó la tercera audiencia pública por una Amazonía libre de combustibles fósiles, una iniciativa que busca alternativas energéticas para esa región. En el marco de coordinar esfuerzos para proteger la Amazonía, líderes políticos, comunidades afros y campesinas se reunieron en el Congreso de Colombia para la tercera audiencia pública Amazonía libre de combustibles fósiles. Hemos hecho ya 3 audiencias públicas, las primeras 2 fueron sobre entender cómo está la situación actual, los impactos, cómo se financia, etcétera. Esa tercera audiencia tuvo el énfasis en las alternativas que las comunidades indígenas, afros, campesinas han venido proponiendo para salir y para hacer una transición energética y eliminar estos combustibles fósiles. Y al proteger la Amazonía, pues garantizamos también de que se siga ese territorio intacto. Las audiencias generarán un informe para la COP30 que recomienda frenar la expansión petrolera en países amazónicos. Al tiempo, en el Congreso se alista para su primer debate un proyecto que busca prohibir actividades de hidrocarburos en la Amazonía. El Senado ya tiene fecha para la audiencia y posterior elección de la próxima o el próximo magistrado de la Corte Constitucional. La mesa directiva del Senado de la República presentó el cronograma para elegir el reemplazo de José Fernando Reyes como magistrado de la Corte Constitucional. Cítese para el día miércoles 3 de septiembre del 2025 a las 3 p.m. en el recinto de la plenaria del Senado para la audiencia y posterior elección del próximo magistrado. Los ternados por la Corte Suprema de Justicia y que entran a medirse por este lugar son María Patricia Balanta, abogada y especialista en comercio internacional, Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, y Jaime Tovar, especialista en derecho constitucional. El elegido entrará a conformar una sala plena con 9 magistrados, entre ellos la más reciente, Lina Escobar. Un campamento dedicado a la minería ilegal fue desmantelado en el occidente de Risaralda. El daño ambiental es incalculable. Noticentro 1 llegó hasta el corregimiento de Irra, en el municipio de Quinchía, acompañó a las autoridades, donde encontraron ese campamento dedicado a la minería ilegal. La operación la lideraron la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárdenas, con la Fiscalía, la Policía y el Ejército, que tuvieron que recorrer tramos complejos para llegar a un completo campamento dedicado a la minería ilegal. El daño ecológico en el río Piramá, en el corregimiento de Irra, en Quinchía, es evidente. Ya vimos varias piscinas donde se hace procesos de cianuración del material que se extrae del oro, igualmente una severa modificación del cauce del río Piramá. El campamento lo desalojaron los ocupantes al notar la presencia de los uniformados, dejando abandonadas pertenencias, herramientas, maquinaria y otros elementos utilizados para la extracción irregular de oro. Mangueras e infraestructura menor sobre el río Piramá, que iba a ser utilizada para sustraer el material de oro. Las autoridades quemaron el campamento y destruyeron la maquinaria, mientras se evalúa el daño ambiental que puede ser incalculable y la utilización de químicos.
En el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, se estrelló una avioneta y este accidente dejó como saldo una persona fallecida. En la tarde de este viernes 22 de agosto se estrelló una avioneta en zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca. El accidente dejó como saldo preliminar una persona muerta, quien sería el piloto de la aeronave. El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Anita. Según testigos, el hombre habría perdido la vida en medio de las llamas tras el fuerte impacto. El Cuerpo de Bomberos de Nechí ya hace presencia en el sitio y adelanta las labores de verificación y aseguramiento del área. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una caída en la producción nacional de gas. Para suplir el déficit, aumentan las importaciones. De acuerdo con la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas, la producción de hidrocarburos presentó cifras negativas en el primer semestre del año. Cifras de la ANH reportan que la producción de gas natural se mantiene a la baja y en junio la producción comercializada se ubicó en 793 millones de pies cúbicos, una disminución del 18,6%. Frente a mayo pasado cayó 0,9% y en el acumulado enero-junio disminuyó 18,2%. La situación sigue obligando al país a recurrir a las importaciones con un crecimiento del 214%. De acuerdo con el gestor del mercado y datos publicados por Capetrol, en temas de importación, actualmente estamos importando el 17% del consumo nacional, lo que representa más o menos 195 millones de pies cúbicos por día. Para el caso del petróleo, cambió la tendencia ya que la producción venía creciendo. Sin embargo, para el semestre cayó a 744.000 barriles, 4,8% menos en su variación mensual y en el acumulado baja 4,3%. Esto nos aleja de la meta del marco fiscal de mediano plazo de 764.000 barriles, lo cual implica que durante este segundo semestre vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para lograr esta meta. En las cifras positivas se mantiene la leve recuperación en la actividad de taladros con el 1,8% y en las exportaciones con el 1,3%. La inversión crece a niveles del 64%. La firma Radar reportó un aumento en el gasto total de los hogares para el mes de julio, lo que muestra una reactivación en la disposición de compra de las familias colombianas. La firma Radar reveló que el gasto de los hogares en julio mantuvo su tendencia alcista y en total nacional registró un crecimiento del 5,63%, mientras en igual periodo del año anterior se ubicó en el terreno negativo del menos 2,04%. La dinámica responde a una mayor disposición de compra de bienes y servicios, factor que viene impulsando el crecimiento de la economía. En el análisis, pese al crecimiento real del gasto, aún no se refleja en el gasto por la persona debido a la diferencia en el nivel de ingresos. El comprador en Colombia cada vez más está buscando valor y se apoya en las marcas que de manera continua reconoce y ve como garantía. Esperaremos cómo acaba el resto del año, pero seguramente seguiremos en una tendencia positiva que se irá moderando a final de año. Se espera que las cifras sean sostenibles hacia el cierre del año. La Federación Nacional de Productores de Carbón le pidió al gobierno nacional que tome medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de combustibles clave en la generación de energía del país. La caída en la producción de gas natural y de carbón en el país preocupa a la industria del sector minero energético. Parte de estos insumos son necesarios para la generación eléctrica del territorio nacional. En el Congreso de las Empresas Generadoras de Energía, celebrado en Barranquilla, pidieron medidas inmediatas al gobierno para garantizar el suministro de combustibles. Existen ciertos momentos dentro de los ciclos de precios de los carbones que hacen que sea más atractivo exportar los carbones que utilizarlos en el consumo nacional, y en esos momentos puede haber una cierta presión sobre el mercado que lo que hace es de todas maneras abastecer el carbón necesario para la generación eléctrica, pero unos mayores precios por la alta demanda. El dirigente reportó una disminución en la producción de carbón de al menos 10 millones de toneladas, en parte por los mensajes del gobierno que generan incertidumbre. Todas estas medidas que incrementan los costos de producción de los combustibles que nosotros utilizamos para generar energía en los procesos productivos, no solo en la producción, en la generación de energía, sino en la producción de cemento, en la producción de ladrillo, en la producción de acero, pues va a significar un golpe a los costos de producción de la economía a nivel general y muy seguramente va a tener unos efectos inflacionarios en el mediano plazo que vamos a tener que asumir todos los colombianos. Cabe recordar que las empresas de energía tienen problemas financieros. Analdex cuestionó los procedimientos y demoras de la DIAN en las inspecciones a las exportaciones del país.
Señaló que se están dando situaciones que reflejan una persecución al sector privado. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior denunció que las entidades del gobierno como la DIAN están dedicadas a controlar e inspeccionar a las empresas formales, afectando de manera negativa a las operaciones de comercio exterior. Sostiene que están tomando demasiado tiempo al no tener la capacidad operativa para efectuar de manera eficiente estos controles e inspecciones. Hay actitudes que pueden responder a una política de ataque al sector privado. Entre tanto, el narcotráfico, la ilegalidad, el contrabando siguen creciendo y están por fuera del control de la autoridad aduanera. Creo que vale la pena revisar, porque si no, nos estamos enfrentando a una situación de una política contra el sector privado. Yo esperaría que ello no fuera así. Las inspecciones están tardando hasta 7 días, afectando el despacho de mercancías en el país. Un informe de la ANDI reveló que ante la incertidumbre y el ambiente preelectoral, el empresariado espera afectaciones. El dato del día es presentado por Nissan. En la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, las empresas señalan los factores que afectan el desempeño de las compañías en el segundo semestre del año 2025. De acuerdo con el informe, el sector productivo precisa que la incertidumbre política y preelectoral, con el 28,2%, desfavorecerá el desempeño de su actividad. Le siguen la mayor inseguridad y los bloqueos con un 24,8% y el aumento de los costos laborales con el salario mínimo y la aprobación de la reforma laboral con el 15,4%. También aparecen las decisiones sobre las finanzas públicas y las reformas con el 14,5% que afectarán la dinámica empresarial en el segundo semestre. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos para este viernes 22 de agosto. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.008 pesos con 70 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.674 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 78 centavos. El precio interno se cotizó a 3.095.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63 con 75 centavos. La referencia a Brent para Colombia se cotizó en $67 con 79 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33% a 1.858 puntos. En la movida de poder de hoy le daremos una mirada al deterioro de los indicadores de seguridad en el país. La movida de poder de hoy no es terrorismo mediático, como dice el presidente Petro. Son las cifras de seguridad después de sus 3 años de gobierno. El cuadro histórico de homicidio y tasa es clave porque unas periodistas y unos periodistas están dedicados a decir que estamos en un caos de la violencia y volvimos al pasado. Este cuadro les dicen: dejen de ser mentirosos, dejen de crear pánico en la sociedad. Eso se llama terrorismo mediático. La gráfica de homicidios histórica muestra que efectivamente el número de asesinatos en Colombia durante este gobierno es menor que en los 90, pero también muestra que las cifras no han bajado durante su presidencia. De hecho, si uno mira más de cerca, como lo hizo un análisis de La Silla Vacía, hay varias alertas que explican por qué la percepción de inseguridad volvió a niveles anteriores al acuerdo de paz con las FARC. Los homicidios en Colombia siguen estando en una tasa de 26 personas por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo una cifra más alta que la del promedio de América Latina, que es de 20. La violencia también ha crecido tras el fin de los ceses al fuego de la paz total. En el tercer año del gobierno Petro, los combates entre grupos armados aumentaron casi un 60%. Lo mismo los enfrentamientos de la fuerza pública con los grupos armados, que aumentaron en un 55%. Y eso muestra que tampoco es cierto que la fuerza pública esté maniatada, como dice la oposición. La percepción también ha sido afectada por las bombas y atentados que se han multiplicado. Los actos terroristas durante el tercer año de Petro fueron de un 42% más que los del último año del gobierno de Iván Duque. Los indicadores de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y confinamiento por la violencia también
también se han deteriorado en los últimos 3 años. La Cruz Roja Internacional dice que es el peor año en una década para la situación humanitaria. No todo es malo. Por ejemplo, el hurto ha disminuido en las 5 principales ciudades del país. Entonces, si bien el presidente tiene razón en que no estamos en el caos de los 90, el panorama de seguridad sí está peor que cuando él llegó a la presidencia. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Ejercicios militares de los Estados Unidos en el Caribe. ¿Se caerá Maduro? Hay que decir, primero, a Colombia le conviene que se caiga Maduro. Las razones. Maduro, a través de los años, se ha dedicado a fortalecer a las FARC, al ELN, al narcotráfico, a la minería ilícita del oro y del coltan. Con esto incluso se financia, pero al mismo tiempo desde territorio venezolano ha venido atacando los intereses del pueblo colombiano. Colombianos han caído por cuenta de esa mano blanda, si es que no alianza, entre Maduro y la criminalidad. Preocupa mucho también la famosa zona binacional, donde el gobierno colombiano se ha hecho el loco y resulta que es Maduro el que le ha contado al mundo las intenciones que allí hay de expandir la influencia de ese gobierno venezolano. Maduro representa inestabilidad para América Latina. Maduro representa hambre, violación de derechos humanos y exilio para el pueblo venezolano. Aquí en Colombia no hay vecino que no haya sentido al pueblo venezolano aquí sufriendo, o incluso criminales provenientes de ese país actuando contra el mismo pueblo colombiano. Por eso, una Venezuela estable, democrática, que progrese, que explote su oportunidad económica, le conviene también al pueblo colombiano. Ojalá Maduro se caiga, pero también hay que decir, esto es un ejercicio, esto puede ser disuasivo. Nadie sabe realmente esto en qué va a terminar, pero vale la pena hacer un análisis y seguir este asunto porque es de interés del pueblo colombiano. ¡Ay, la niña no me la quites, señor! ¡Ay, no me la quites! ¿A qué edad maduran los hombres? Es la divertida pregunta que plantea Inmaduros, la comedia que llega al Teatro Nacional La Castellana para hacernos reflexionar entre risas sobre el amor, la amistad y la vida en la mediana edad. Hay cosas muy diferentes en la versión colombiana, en la versión argentina. Sin embargo, respetando pues desde luego la estructura de la obra original, que es maravillosa, hicimos una propuesta colombiana. ¡Sorpresa! 6 personajes en escenario nos relatan la historia de Matías y Palillo, 2 amigos de toda la vida que se enfrentan a cambios, crisis y nuevas formas de relacionarse. Los hombres creemos que somos maduros en diferentes etapas de nuestras vidas, a los 20, a los 30, a los 40. Yo me he dado cuenta que eso es mentira y en eso he basado la adaptación. Dirigida por Fernando Arévalo y Federico Arévalo, esta obra promete hacernos reír, pero también pensar en cómo cada quien enfrenta la madurez y la búsqueda de la felicidad. Conectarnos con el juego, con prestarle nuestra piel a otros mundos, a otros seres, entonces es aprender de otras vidas, de cosas que yo normalmente no haría, aprender a no juzgar. Se van a divertir muchísimo, también van a aprender muchísimo sobre relaciones y se van a reír. Entonces creo que esta obra está diseñada para que pasen un buen rato y para que vengan a gozar. Inmaduros estará en función en el Teatro Nacional La Castellana con funciones los fines de semana. Por primera vez, un robot está encargado de realizar los trabajos de conservación y restauración de una obra de arte, técnicas que hasta hace poco requerían de la precisión de la mano del hombre. Utilizando inteligencia artificial, esta máquina identifica qué aspectos de la obra española Santa Úrsula predica a las vírgenes necesita algún tipo de arreglo y plantea una solución que tarda poco tiempo. Esta pintura, que data del siglo XV, formaba parte de un gran retablo de la iglesia de San Pablo en Palencia, España, y narra la historia del martirio de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Se cumplen 20 años del fallecimiento del ícono de la música vallenata Caled Morales. Su legado sigue vivo gracias al talento de su hijo Samuel Miguel Morales, quien a través del canto preserva la huella de sus canciones.
Este 24 de agosto, más que un fallecimiento, lo que quiero es homenajear a mi papá con esta nueva producción que lanzo ese mismo día, la otra película. Entonces nada, el 24 de agosto va a ser un momento muy hermoso, muy bonito para mí y sobre todo soñado, porque yo siempre soñé con darle a mi papá un regalo musical. El talento y la voz de Samuel Miguel también tiene el sello de Juanca Ricardo, que fue el amigo y compañero de fórmula en el acordeón de Caled Morales y quien 20 años después continúa honrando su legado, esta vez acompañando a este joven que se abre su propio espacio en la música vallenata. Hay que recordarlo con alegría por todo el legado que dejó y bueno, yo pues me siento muy afortunado de haber hecho parte de ese legado que hicimos hace 20 años y que está heredando Samuel 20 años después, y me parece también muy bonito, la verdad que es una etapa muy bonita que estoy viviendo, poder tocar estas canciones ahora con el hijo, porque muchas canciones de esas pues yo no las pude tocar con Caled, porque Único fue un álbum póstumo. Samuel Morales es su único hijo varón y presenta la otra película, un disco con el que honra la memoria de su padre, impregnándole su propio estilo y sonidos modernos. Se me ha dado la oportunidad de ya conocerme como un artista, como Samuel Morales, junto a mi compañero Juanca Ricardo, quien también fue compañero de mi papá, y con el que estoy ahora presentándoles este nuevo álbum en homenaje a mi padre. Una herencia musical que permanecerá para las nuevas y futuras generaciones amantes de la música vallenata.